¿Sabías que no todas las Biblias conducen a la verdad? En un mundo saturado de versiones, interpretaciones y agendas ocultas, abrir la Biblia equivocada podría llevarte no a la luz, sino directo a la oscuridad. Gálatas 1:8 advierte con claridad: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Esta advertencia no es simbólica ni exagerada. Es un llamado urgente a discernir entre la palabra genuina de Dios y las distorsiones que amenazan con desviar almas enteras del camino de la salvación. Hoy revelaremos cuáles son esas 4 Biblias que, lejos de acercarte a Dios, pueden arrastrarte hacia la destrucción espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cómo proteger tu alma de doctrinas falsas? Hay decisiones que parecen pequeñas, casi insignificantes. Una de ellas podría ser la elección de una Biblia. A simple vista, todas lucen iguales: páginas delgadas, letras impresas en columnas, a veces con palabras en rojo. Pero lo que pocos saben es que no todas proclaman la misma verdad. Algunas, bajo apariencia de piedad, esconden en sus páginas un mensaje adulterado. Un mensaje que, en lugar de llevarte a la luz, te arrastra hacia una oscuridad sutil pero devastadora. Jesús lo advirtió claramente cuando dijo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Y hoy, esos falsos profetas no solo hablan desde púlpitos, también imprimen Biblias. Durante años, se nos ha enseñado que la Biblia es la autoridad suprema, y es verdad. Pero esa verdad tiene una condición crítica: debe ser la verdadera palabra de Dios, no una versión manipulada por intereses humanos. La Escritura no es una obra literaria sujeta a interpretaciones arbitrarias. Es la voz viva del Dios eterno, revelada para guiar, corregir, redarguir y enseñar en justicia. Como afirma 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. No parte de ella, no según la cultura, no dependiendo del idioma o de la generación. Cada palabra tiene peso eterno. Y cuando esa palabra es alterada, ya no es escritura, es otra cosa. Es una sombra engañosa que pretende ser luz, pero cuya raíz está en la mentira. Imagina por un momento lo que sucede cuando un cirujano realiza una operación con un manual adulterado. Una mínima instrucción mal traducida puede significar la muerte del paciente. Así es con nuestra alma. La Biblia es nuestra guía, nuestra lámpara, nuestro mapa. Si esa guía está contaminada, nuestra dirección espiritual se desvía. El Salmo 119:105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero si esa lámpara ha sido cambiada por otra luz que no viene de Dios, ¿a dónde nos llevará? Jesús dijo en Mateo 6:23: si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? No se trata solo de leer. Se trata de qué estás leyendo, de qué voz estás dejando entrar a tu corazón. Hay versiones de la Biblia que han sido creadas con propósitos oscuros. Algunas han eliminado versículos completos, otras han cambiado palabras clave, alterando el sentido original de pasajes fundamentales. No es un error de traducción inocente, es una estrategia meticulosa del enemigo, porque él sabe que no puede destruir la verdad, pero sí puede disfrazarla. En 2 Corintios 11:14, Pablo advierte: Satanás se disfraza como ángel de luz. Y su método preferido no es el ataque frontal, sino la imitación. No te mostrará una Biblia con cuernos, sino una con portada elegante, diseño moderno y promesas atractivas. Pero por dentro lleva un mensaje modificado que lentamente debilita tu fe, distorsiona tu visión de Dios y te aparta del camino verdadero. Una de las historias más tristes que he escuchado fue la de un joven que se convirtió en una iglesia que usaba una versión adulterada de la Biblia. Comenzó su caminar con entusiasmo, leyendo diariamente, subrayando, memorizando, pero con el tiempo algo comenzó a cambiar. Su imagen de Dios se volvió difusa. Ya no hablaba del arrepentimiento, ni del pecado, ni del temor de Dios. Solo hablaba de aceptación, de amor incondicional, sin transformación. De un evangelio cómodo y sin cruz. Cuando años después fue confrontado con la escritura original, no pudo reconocerla. Su corazón ya se había endurecido, su discernimiento había sido apagado.
El enemigo no lo alejó con una tentación escandalosa, sino con una Biblia falsificada. El mismo Jesús fue tentado por Satanás en el desierto con la Escritura. Sí, el diablo conoce la Biblia y no dudó en citarla, pero lo hizo torcidamente, fuera de contexto. En Mateo 4:6 le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Usó el Salmo 91, pero omitió partes claves y lo aplicó para incitar al orgullo y a la presunción. Jesús respondió con la palabra verdadera, completa, en su contexto correcto. Este momento no fue solo una enseñanza sobre tentación, fue una advertencia profética sobre cómo el enemigo puede usar la misma escritura para desviar cuando es manipulada. En Apocalipsis 22, 18, 19 hay una de las advertencias más severas de toda la Biblia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Esta no es una advertencia simbólica, es una sentencia real para quienes se atreven a alterar lo sagrado. Y sin embargo, hoy hay casas editoriales que lo hacen sin temor, con plena conciencia, amparadas en supuestas mejoras lingüísticas o actualizaciones culturales. Pero lo que está en juego no es un texto académico, es la eternidad de millones. Muchas personas no se dan cuenta del cambio hasta que es demasiado tarde. Un versículo que solía confrontar el pecado ahora suena suave, diluido, inofensivo. Un pasaje que exaltaba a Cristo como el Hijo de Dios, ahora lo presenta solo como un líder moral. Y lo más peligroso es que estas versiones aún se llaman Biblia. El disfraz está bien hecho. Pero Jesús nos enseñó a juzgar por los frutos. Y los frutos de estas traducciones son evidentes: creyentes confundidos, iglesias tibias, doctrinas mezcladas, una generación entera que ha perdido el temor reverente ante la palabra de Dios. He hablado con pastores que sin saberlo comenzaron a usar una de estas versiones contaminadas. Al principio no notaron la diferencia, pero luego comenzaron a notar un cambio en sus congregaciones. Las personas ya no respondían con convicción, los mensajes perdían poder, las oraciones eran frías. Entonces compararon la versión que usaban con las escrituras fieles y lo entendieron. No estaban alimentando al pueblo con pan del cielo, sino con una mezcla dañina que debilitaba en vez de fortalecer. Volvieron a la verdad y el fuego regresó. Porque donde está la palabra pura, está el poder de Dios. La historia de Josías en 12 Reyes 22 es una de las más impactantes. El pueblo de Israel había abandonado la palabra por generaciones. El templo estaba en ruinas, el libro de la ley se había perdido. Pero un día, el sacerdote Hilcías encontró el libro. Cuando se lo leyeron a Josías, su corazón se quebró. Rasgó sus vestiduras y lloró, porque se dio cuenta de cuán lejos estaban del diseño de Dios. Y entonces vino el avivamiento, la restauración, el fuego. Pero todo comenzó con una sola cosa: recuperar la verdadera palabra, no una versión distorsionada, no una interpretación popular, la palabra tal como Dios la dio. Esa historia se repite hoy. Muchos necesitan volver a encontrar el libro verdadero. No estamos hablando solo de diferencias de lenguaje, estamos hablando de espíritu, porque cada palabra que Dios pronuncia lleva su aliento. Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si quitamos o cambiamos esas palabras, perdemos el espíritu, perdemos la vida. Es como querer respirar en una habitación sin oxígeno. Puedes pensar que estás bien, pero estás muriendo lentamente. Así sucede con aquellos que se alimentan de una Biblia alterada. Pueden seguir asistiendo a la iglesia, repitiendo frases, pero su espíritu se seca, su discernimiento se apaga, su pasión se desvanece. La Biblia no necesita ser actualizada, necesita ser obedecida. El mensaje eterno de Dios no se somete a modas ni a presiones sociales. En Isaías 48 leemos: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que era verdad en el primer siglo sigue siendo verdad hoy. No necesitamos adaptar la palabra a la cultura. Necesitamos que la cultura se someta a la palabra.
Todo lo contrario nos lleva directo a la apostasía. Hay una razón por la cual en muchos países perseguidos los cristianos arriesgan su vida por tener una Biblia. Porque saben el valor que tiene. Porque saben que en esas páginas está el alimento que sostiene, la espada que defiende, el fuego que purifica. Nosotros tenemos acceso libre, pero ¿qué estamos leyendo? ¿Estamos valorando la palabra de verdad o hemos caído en la trampa de versiones adulteradas que no tienen el aliento de Dios? En este tiempo Dios está levantando una generación que no quiere un evangelio suave, sino uno verdadero. Una generación que clama por la verdad, que busca la palabra con temor reverente, que examina cada página, cada versículo, cada palabra, con un corazón dispuesto a obedecer. No se trata de preferencia, se trata de destino. Lo que leas hoy definirá lo que creas mañana. Y lo que creas mañana determinará a quién seguirás por la eternidad. Por eso, antes de abrir cualquier Biblia, pregúntate, ¿quién la tradujo? ¿Con qué propósito? ¿Respeta el texto original? ¿Exalta a Cristo? ¿Confronta el pecado? ¿Provoca reverencia o comodidad? No todas las Biblias llevan al mismo lugar. Algunas son caminos de muerte disfrazados de luz. Proverbios 14:12 lo dice con contundencia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Que nunca sea esa tu historia. Que nunca llegues al final del camino solo para darte cuenta de que te guiaron por una senda falsa. La verdad no necesita adornos, solo necesita ser proclamada. La verdadera palabra de Dios tiene poder por sí sola. Corta, sana, libera, confronta, transforma. No necesita ser suavizada ni reescrita. Solo necesita corazones dispuestos a recibirla tal como es. Si hoy estás leyendo esto, no es casualidad, es un llamado, un despertar, una alerta del cielo. Dios quiere hablarte, sí, pero a través de su palabra real. No aceptes una copia. No permitas que tu fe sea construida sobre arena. Busca la roca, busca la verdad. Y cuando la encuentres, abrázala con todo tu corazón. ¿Estás listo para abrir tus ojos espirituales y ver si la Biblia que estás leyendo lleva el sello de Dios o las huellas del engaño? Cuando se elimina el pecado del mensaje, se elimina también la cruz. Y cuando la cruz es silenciada, lo único que queda es religión vacía, palabras dulces que acarician los oídos, pero envenenan el alma. Uno de los ataques más sutiles y peligrosos en las versiones adulteradas de la Biblia es la mutilación del concepto de pecado. No con tijeras evidentes, sino con omisiones, sustituciones y suavizaciones que desarman al lector espiritual. En lugar de confrontar al corazón, lo tranquilizan. En lugar de llevar al arrepentimiento, llevan a la indiferencia. Isaías 5:20 ya lo advertía con claridad. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta profecía no habla solo de comportamientos, habla de lenguaje, de interpretación, de intención. Habla de versiones que han convertido el pecado en una metáfora inofensiva. La Biblia verdadera no suaviza la realidad del pecado, la revela con nitidez, la confronta con autoridad y la denuncia sin rodeos. Desde el principio, la Escritura muestra que el pecado es la raíz de la muerte, el origen de la separación entre el hombre y Dios. En Génesis 3, la caída no fue una casualidad ni una debilidad humana cualquiera. Fue una transgresión directa contra el mandato divino. Y a partir de ese acto, toda la creación quedó sujeta a maldición. Romanos 5:12 lo afirma con contundencia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quitar el pecado del mensaje bíblico es desconectar al lector de la urgencia de la redención. Las versiones diluidas ya no usan palabras como fornicación, idolatría o impureza. En su lugar, colocan expresiones suaves, genéricas, vacías de peso moral. La palabra pecado es reemplazada por errores, faltas, o incluso en algunos casos, simplemente eliminada. Así, el mensaje se vuelve cómodo, amable, culturalmente aceptable, pero deja de ser verdadero. Porque el Evangelio no fue diseñado para hacer sentir bien al pecador, sino para llevarlo al arrepentimiento. Jesús mismo comenzó su ministerio con un mandato claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Mateo 4:17. Esa fue su primera predicación pública. No una invitación a ser felices, ni una promesa de éxito, sino un llamado urgente a volver el corazón a Dios. Cuando las Biblias modernas borran la palabra arrepentimiento, o la reemplazan con frases ambiguas como cambien de actitud o renueven su pensamiento, están deformando la esencia del mensaje. Arrepentirse no es una simple corrección de conducta. Es una transformación radical del corazón. Es volver el rostro a Dios con dolor por el pecado cometido. Es lo que clamó David en el Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículos 2-3. La verdadera conversión no ocurre sin esa conciencia profunda del pecado. Y si una Biblia elimina esa conciencia, ha dejado de ser instrumento de salvación. Muchos textos sagrados han sido modificados para adaptarse a las sensibilidades contemporáneas. Pero la verdad no es negociable. La palabra de Dios no necesita adaptarse al lector. Es el lector quien debe someterse a la palabra. Cuando se sustituye el lenguaje bíblico por palabras culturalmente aceptadas, lo que se está haciendo es robarle a Dios su voz. Y eso no es traducción, es traición. Hebreos 4:12 nos recuerda el poder de esa voz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Pero una espada no corta si le han limado el filo. No confronta si ha sido convertida en una pluma decorativa. No transforma si ha sido reducida a un poema emocional. El pecado es un asunto serio. Costó la sangre del Cordero de Dios. Cada gota que cayó en el Gólgota fue el precio por cada pensamiento impuro, por cada mentira dicha, por cada acto de rebelión contra el Creador. Cuando se elimina el pecado del texto, se profana el sacrificio. No se puede predicar la gracia sin predicar el pecado. No se puede hablar de redención sin hablar de condenación. Efesios 2:1-2 lo expresa con claridad. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. La vida nueva solo tiene sentido si comprendemos la muerte en la que estábamos. Y eso solo se entiende si el texto bíblico lo dice con claridad. Pero muchos han preferido una escritura que no moleste, que no incomode, que no haga llorar en la intimidad. Han creado versiones que suenan espirituales pero no lo son, que tienen versículos conocidos pero no íntegros, que citan a Jesús pero lo vacían de su autoridad. Jesús no vino a dar consejos, vino a salvar lo que se había perdido. Y esa salvación empieza con la exposición del pecado. Juan 16:8 nos dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es su obra. Pero ¿cómo podrá hacerlo si lo que el lector tiene en sus manos es una Biblia que no menciona el juicio? ¿Cómo sabrá que necesita ser salvo si nunca ha entendido que está perdido? Las versiones diluidas también han eliminado referencias al infierno, al castigo eterno, a la ira santa de Dios. Han creado un Dios de bolsillo, amable, sonriente, que jamás se enoja, que nunca disciplina. Pero eso no es el Dios de la Biblia. Romanos 1:18 declara: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No contra algunos pecados, no contra ciertas épocas, contra toda impiedad, contra toda injusticia. Esa verdad ha sido silenciada en muchas ediciones modernas, y al hacerlo han dejado al lector con una visión incompleta del carácter divino. La palabra no solo revela el amor de Dios, también revela su justicia, su santidad, su autoridad. Y esas dimensiones no se entienden si se borra el pecado del mensaje. Cuando Isaías vio al Señor en el templo, no gritó: ¡qué amable eres!, ni ¡qué tierno es tu amor! Gritó: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Isaías 6:5. La verdadera presencia de Dios produce quebranto, no comodidad. Conduce al temor reverente, no al entretenimiento emocional. El apóstol Pablo jamás suavizó su mensaje. En sus cartas, el pecado es confrontado con nombres, con consecuencias, con lágrimas. En 1 Corintios 6:9-10 escribió sin ambigüedad:
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Hoy muchas versiones han quitado estas palabras, o las han traducido con eufemismos, y al hacerlo, han cerrado la puerta al arrepentimiento, porque solo quien reconoce que su vida está fuera del reino busca entrar por la puerta estrecha. Jesús nunca ocultó la verdad para agradar a las multitudes. En Juan 8:34 les dijo a los que creían en él: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No hay espacio para interpretaciones suaves. El pecado esclaviza, y solo la verdad lo rompe. Juan 8:32 lo declara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si la verdad ha sido censurada, maquillada, editada, entonces no hay libertad. Solo ilusión, solo religión sin poder. Un evangelio sin pecado es un evangelio sin poder. Una Biblia que no menciona el juicio es una Biblia sin urgencia. Una palabra que solo ofrece consuelo, pero no confrontación, no es palabra de Dios. Es un eco vacío de una generación que ha perdido el temor. Proverbios 1:7 lo afirma: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ese temor no nace de frases dulces, sino de la conciencia de que hay un Dios justo que juzga con equidad. Cada vez que una versión borra un pecado del texto, está anulando una puerta de redención, porque lo que no se nombra no se reconoce, y lo que no se reconoce no se confiesa, y lo que no se confiesa no se perdona. 1 Juan 1:9 es claro: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero nadie confiesa algo que no cree que es pecado. Nadie se arrepiente de algo que la Biblia ya no condena. Ese es el verdadero peligro. No se trata de letras, se trata de almas. El juicio no ha dejado de ser real solo porque algunas versiones lo han borrado. El infierno no ha dejado de existir solo porque ciertos editores lo consideran ofensivo. La paga del pecado sigue siendo muerte, aunque las Biblias modernas digan otra cosa. Romanos 6:23 lo declara sin rodeos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la verdad que libera, y esa verdad solo se encuentra en la palabra que no ha sido adulterada. Lo que está en juego no es una preferencia teológica, es la eternidad de millones. Una Biblia diluida produce cristianos tibios. Una Biblia fiel produce discípulos transformados. Apocalipsis 3:16 es una advertencia que resuena con fuerza: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El mensaje diluido no produce fuego, produce indiferencia. Y la indiferencia espiritual es uno de los signos más peligrosos de una generación que ha dejado de temer a Dios. Por eso, antes de confiar en una versión moderna por su diseño atractivo o su lenguaje actualizado, es necesario preguntarse: ¿está el pecado presente en sus páginas? ¿Se nombra, se denuncia, se llama por su nombre? Porque si no lo hace, entonces no es la voz de Dios. Es el susurro del mundo disfrazado de escritura. Y ese susurro no te salvará. Solo la palabra viva, fiel, intacta, tiene poder para cambiar corazones y abrir las puertas del reino. El fundamento de nuestra fe no es una filosofía ni una moral. Es una persona, Jesucristo, y no cualquier versión de Él, sino el Cristo revelado en la Escritura, el Verbo eterno hecho carne, el Hijo de Dios, el Alfa y la Omega. Si esta verdad es alterada, toda la estructura espiritual se desmorona. Por eso el ataque más sutil y letal que algunas versiones de la Biblia han ejecutado es contra su divinidad. No con negaciones frontales, sino con pequeñas modificaciones, omisiones estratégicas y palabras suavizadas que al acumularse erosionan la imagen del Cristo glorioso hasta convertirlo en una figura humanizada, reducida, vacía de majestad. Juan 1:1 no deja lugar a ambigüedades. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No dice que era como Dios, ni un Dios, sino que era Dios.
Esta afirmación es el cimiento de toda redención. Y cuando una versión de la Biblia cambia este versículo, ha cortado la raíz misma de la salvación. A través de la historia, los ataques a la identidad divina de Jesús no han cesado. Desde los tiempos del apóstol Juan, el Espíritu Santo ya advertía contra los que negaban que Jesucristo ha venido en carne. En 1 Juan 4:3 se declara: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este rechazo no siempre viene en forma de herejía directa. A veces se presenta en una nota de traducción, en un artículo omitido, en una letra minúscula que cambia el sentido. Por eso, el peligro es aún mayor, porque no despierta alarma inmediata. Se filtra con apariencia de exactitud académica, pero su intención es clara: rebajar a Cristo, presentarlo solo como maestro, como profeta, como guía moral, pero no como el Dios encarnado. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo?, Mateo 16:15, estaba marcando el eje sobre el cual gira todo el Evangelio. La respuesta de Pedro fue tajante: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no lo corrigió, no dijo que exageraba, al contrario, lo bendijo y le reveló que tal confesión provenía del Padre. Todo creyente verdadero debe afirmar esa verdad con la misma convicción. Pero si la Biblia que sostiene en sus manos ha sido manipulada para debilitar esa declaración, el lector terminará con una fe construida sobre arena. Algunos textos fundamentales han sido alterados en versiones modernas. Versículos donde antes se proclamaba la deidad de Cristo con claridad, ahora han sido traducidos con términos vagos, que podrían aplicarse a cualquier líder espiritual. La frase Dios fue manifestado en carne de 1 Timoteo 3:16, en muchas traducciones contemporáneas ha sido sustituida por Él fue manifestado en carne, eliminando explícitamente la palabra Dios. Aunque parezca un cambio menor, la diferencia es abismal. La identidad del sujeto ya no es evidente, la verdad teológica queda velada, y el lector, si no tiene discernimiento, nunca sabrá que ese versículo proclamaba de forma directa que Cristo es Dios. La importancia de este punto no es secundaria. La deidad de Cristo es lo que da valor a su sacrificio. Si Jesús no es Dios, entonces su muerte no tiene el poder de redimir a toda la humanidad. Solo Dios puede cargar con el pecado del mundo entero. Solo Él puede ofrecer un sacrificio sin mancha, sin defecto. En Hebreos 1:3 se afirma que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. No dice que se parece a Dios, sino que es la expresión exacta de su ser. Esa es la verdad que algunas versiones tratan de diluir, reduciendo a Cristo a un modelo de comportamiento, pero negándole su naturaleza eterna. Cada vez que se elimina un título divino de Cristo, se le está robando autoridad. Cuando el texto dice que Él es el Señor, pero una versión lo traduce solo como maestro o líder, se ha debilitado su posición celestial. Filipenses 2:9-11 declara con poder que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa confesión no es opcional, es la culminación de la revelación, es el reconocimiento de su soberanía. Y cuando una Biblia no lleva al lector a esa convicción, no está cumpliendo su propósito. En Colosenses 2:9 se afirma: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No una parte, no un reflejo, sino toda la plenitud. Este versículo ha sido objeto de traducciones suavizadas, que reemplazan deidad por expresiones como naturaleza divina, lo cual abre la puerta a múltiples interpretaciones. Pero el original griego usa la palabra teotes, que solo puede significar la naturaleza esencial de Dios. El cambio no es inocente, es parte de una estrategia para presentar a Jesús como uno más entre muchos, un ser elevado, pero no el único digno de adoración. Esta manipulación del texto no solo afecta la teología, afecta la adoración, la vida de oración, la fe del creyente. Si Cristo no es Dios, entonces no merece nuestra adoración absoluta. Entonces orarle es idolatría. Entonces su intercesión no es suficiente. Entonces su sangre no puede salvarnos.
Por eso, cada palabra que las Escrituras usan para describirlo es esencial. No pueden ser reemplazadas, no deben ser reformuladas, porque cada una revela una faceta de su gloria. En Apocalipsis 1:8, Jesús declara: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Esta afirmación es una de las más directas y contundentes sobre su naturaleza divina. Sin embargo, hay versiones que han omitido la palabra Todopoderoso o la han relegado a notas al pie, restándole fuerza y visibilidad al texto. Pero esa declaración no es decorativa. Es una revelación de quién es Él. Es el mismo que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, el Creador, el sustentador, el juez final. Si Jesús no es Dios, entonces su palabra no tiene autoridad suprema. Entonces su interpretación de las Escrituras puede ser cuestionada. Entonces su promesa de vida eterna se convierte en una opinión más entre muchas. Pero Juan 14:6 no deja margen para debate. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice que es una vía, ni una opción espiritual. Él es el único acceso al Padre. Esa exclusividad está intrínsecamente ligada a su deidad. Solo Dios puede llevar al hombre a Dios. Y si esa verdad es diluida, entonces el mensaje deja de ser el Evangelio. El apóstol Tomás, al ver a Jesús resucitado, no exclamó simplemente sorpresa. Se postró y dijo: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Jesús no lo corrigió, no rechazó ese título, lo aceptó porque era verdadero. Esa confesión fue el clímax de la revelación. Hoy, muchas versiones modernas omiten esta contundencia, cambian la puntuación o alteran el orden del texto, haciendo parecer que Tomás simplemente hizo una exclamación emocional, no una declaración doctrinal. Pero la estructura gramatical del original griego no deja dudas. Tomás lo llamó Dios, y Jesús lo recibió como tal. Cuando el ángel anunció a María el nacimiento del Salvador, no lo describió como un gran profeta. En Lucas 1:35 dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta afirmación fue más que una profecía. Fue una proclamación celestial del origen divino de Jesús. Y todo el Nuevo Testamento confirma esa identidad. Romanos 9:5 lo expresa claramente. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Esta verdad no puede ser negociada, no puede ser empaquetada para agradar al gusto moderno. Tiene que ser proclamada sin temor. El apóstol Pablo advirtió que vendrían tiempos en los que se predicaría otro Jesús, segundo Corintios 11:4. No un anticristo, no una negación abierta, sino una versión adulterada del Hijo de Dios. Y ese otro Jesús es el que hoy muchas versiones modernas están promoviendo. Un Cristo sin poder, sin gloria, sin eternidad. Un Cristo culturalmente aceptable, espiritualmente inofensivo, doctrinalmente neutral. Pero no es el verdadero. Y solo hay salvación en el verdadero. Hebreos 13:8 afirma: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su naturaleza no cambia. Su divinidad no se negocia. Su autoridad no disminuye con el paso del tiempo. Por eso la Biblia que lo presenta debe hacerlo con fidelidad absoluta. Cualquier alteración, cualquier reinterpretación, cualquier cambio sutil que lo haga parecer menos de lo que es un acto de rebelión contra el cielo. Toda versión que reduce a Cristo a una figura simbólica, todo texto que omite su señorío, toda Biblia que lo presenta solo como un maestro iluminado, está participando del espíritu del error. Primero Juan 2:22 declara: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No hay neutralidad posible. O se proclama al Hijo como Dios, o se está en oposición a la verdad. La adoración verdadera nace del conocimiento correcto. Nadie puede amar verdaderamente a un Cristo que no conoce. Nadie puede rendirse ante un Salvador del cual tiene una imagen distorsionada. Por eso, la fidelidad en la traducción de los pasajes que revelan la deidad de Jesús no es una cuestión académica, es un asunto de vida o muerte espiritual. Si la imagen de Cristo es deformada, la fe también lo será. Y una fe basada en un Cristo falso no salva. La palabra no necesita ser protegida con filtros humanos.
necesita ser presentada con claridad, y en ella, Cristo debe brillar con todo el esplendor que le corresponde. Cualquier intento de disminuir su gloria es una traición a la verdad. Cualquier Biblia que no lo exalte como el Verbo eterno, como el Hijo unigénito del Padre, como Dios manifestado en carne, no es una Biblia confiable. Porque el Espíritu Santo nunca inspirará un texto que minimice al Hijo. Solo una revelación pura de Cristo puede producir verdadera transformación. Solo una visión clara del Dios encarnado puede quebrar el corazón endurecido. Solo una declaración fiel de su divinidad puede sostener una fe firme hasta el final. Y eso solo se encuentra en una Biblia que no ha sido tocada por las manos del error, ni manipulada por agendas humanas. Esa es la escritura que el cielo respalda. Esa es la voz que el alma necesita oír. Cuando el enemigo no logra detener la verdad con violencia, intenta deformarla con sutileza. La corrupción más peligrosa no es la que ataca directamente, sino la que se disfraza de virtud. Y entre todos los disfraces que ha adoptado en estos tiempos, hay uno que parece inofensivo, incluso noble. Se presenta con palabras como inclusión, aceptación, empatía, tolerancia. Se viste de compasión, se maquilla con misericordia y con una sonrisa suave afirma: esta también es la palabra de Dios. Así nacen las versiones inclusivas de la Biblia, no como un rechazo a la fe, sino como una supuesta evolución de ella. No como una negación de Dios, sino como una reinterpretación de su carácter. Pero detrás de esa voz dulce se esconde el mismo susurro que habló en el Edén. Con que Dios os ha dicho. La Escritura es clara al definir el carácter de Dios. Él es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Es compasivo, pero no deja impune al culpable. Su gracia no anula su justicia. Su bondad no cancela su santidad. Toda imagen que quiera destacar uno de sus atributos a costa de los demás es una imagen falsa. Y cuando una Biblia ha sido redactada selectivamente para resaltar solo el amor y ocultar el juicio, lo que tenemos no es un acto de misericordia, sino una herejía disfrazada. En Éxodo 34, 6, 7, Dios se describe a sí mismo con estas palabras: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esta es la tensión sagrada del carácter divino: amor y verdad, perdón y justicia, redención y juicio. Separarlos es mutilar al Dios vivo. Las versiones inclusivas no niegan directamente la verdad, la editan, reescriben el mensaje para que encaje en la sensibilidad del lector moderno. El pecado ya no se llama por su nombre, las advertencias ya no aparecen con fuerza, los mandatos se vuelven sugerencias, las referencias al género, al orden divino en la creación, a las diferencias entre hombre y mujer, a la condenación del pecado sexual y a la necesidad de arrepentimiento son suavizadas o eliminadas. Lo que queda es una versión amable pero vacía, aceptable para todos pero incapaz de salvar a nadie. El propósito de la palabra de Dios nunca fue adaptarse a los tiempos, sino transformar los corazones. Jesús no vino a validar las demandas del mundo, sino a establecer el reino de Dios. En Juan 17:17 oró al Padre diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación no se logra con mensajes diluidos. El cambio profundo del alma no ocurre cuando se ocultan las exigencias divinas, sino cuando se confronta al hombre con su realidad. Y se lo llama al arrepentimiento. Esa confrontación es imposible cuando el texto bíblico ha sido redactado para no ofender. El lenguaje inclusivo que muchas versiones modernas adoptan no es una herramienta neutral. Es un vehículo ideológico. No busca solamente incluir, sino reformular. Cambiar hermanos por hermanos y hermanas no es un problema en sí. El problema es cuando ese cambio forma parte de una cadena de alteraciones que culminan en una redefinición completa de la revelación. Porque tras ese paso inicial vienen otros. El Padre deja de ser Padre. Cristo deja de ser el Hijo. El Espíritu deja de ser Él. Dios ya no es Él, sino un ser no binario, que se adapta a la percepción de cada quien. Las categorías se desdibujan. La verdad se vuelve líquida. Y lo que una vez fue revelación se convierte en interpretación subjetiva.
Cuando la Biblia deja de presentar a Dios como Él se ha revelado, se transforma en una narración humana y ya no tiene poder, porque no es el lector quien debe definir a Dios, es Dios quien define al lector. Romanos 1:25 describe con precisión el espíritu detrás de estas versiones. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta es la raíz del error. Tomar lo creado como referencia para interpretar al Creador. Adaptar el mensaje eterno a los caprichos temporales. Humanizar lo divino hasta que ya no confronta, no transforma, no redime. No hay ningún versículo que autorice modificar la palabra para no herir sensibilidades. No existe ningún pasaje que diga que la verdad debe ser negociada por empatía. El apóstol Pablo, consciente de la tendencia humana a buscar enseñanzas agradables, escribió a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Segundo Timoteo 4:3-4. Las Biblias inclusivas no están hechas para confrontar, sino para complacer. No se presentan como espadas, sino como almohadas. Pero el Evangelio no fue diseñado para ofrecer comodidad, sino para despertar a los muertos espirituales. Cuando las versiones modernas eliminan los pasajes que condenan prácticas que la cultura moderna celebra, no están siendo misericordiosas, están siendo cómplices. No están defendiendo la dignidad humana, están traicionando la santidad divina. Porque el verdadero amor no es permisivo, es fiel a la verdad. 1 Corintios 13:6 lo dice con claridad: el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. El amor bíblico no es sentimentalismo, es sacrificio, pureza, obediencia. Y ese amor solo puede brotar de una palabra que no ha sido adulterada. En toda la Escritura, Dios muestra que su mensaje no está sujeto a revisión cultural. El Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de momentos en que el pueblo quería adaptar la ley a sus deseos y siempre terminó en juicio. Cuando el pueblo de Israel quiso imitar las costumbres de las naciones, Dios los reprendió. Cuando en la iglesia primitiva algunos querían judaizar el evangelio o adoptar las filosofías griegas, los apóstoles los enfrentaron con firmeza. No hay precedentes de una fe que haya sido aprobada por Dios tras haberse amoldado al mundo. Romanos 12:2 lo establece como mandato inquebrantable: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa transformación ocurre únicamente cuando la palabra se mantiene íntegra. Algunas de estas versiones inclusivas van más allá del lenguaje y comienzan a reinterpretar directamente pasajes enteros. Textos que antes hablaban de juicio, ahora hablan de comprensión. Donde antes se decía que la homosexualidad es pecado, ahora se sustituye con expresiones ambiguas, o se afirma que era solo una cuestión cultural. Donde antes se enseñaba el orden del hogar y del matrimonio, ahora se habla de relaciones amorosas entre personas, sin distinción de género ni propósito divino. Así, las columnas doctrinales se derrumban una a una, hasta dejar al lector en una estructura sin fundamento. Dios no se somete al juicio humano. No cambia para agradar a los que lo rechazan. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra no necesita defensa, necesita proclamación. En Jeremías 23:29 se hace una pregunta que retumba contra toda edición modernista. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra inclusiva no quiebra nada. La palabra verdadera lo rompe todo: el orgullo, el pecado, la dureza del corazón. El poder del evangelio radica en que dice lo que necesitamos oír, no lo que queremos oír. La cruz no fue inclusiva, fue exclusiva. Fue el único camino provisto por Dios para reconciliar al hombre con Él. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No hay múltiples puertas, no hay muchas verdades, no hay varios caminos. La verdad es una y su camino es angosto. Cualquier mensaje que quiera ensancharlo para que todos pasen sin arrepentimiento no es el mensaje de Cristo, es el mensaje del mundo. Cuando se elimina la idea del infierno, cuando se borra el juicio, cuando se omite la necesidad de obedecer, se deja de predicar el evangelio. No importa cuántas referencias a Jesús haya,
no importa cuán espirituales parezcan sus palabras, si el mensaje no llama al pecado por su nombre, si no proclama a Cristo como el único Señor, si no confronta al pecador con su estado y lo conduce al arrepentimiento, entonces no es una Biblia, es un engaño. El verdadero amor no elimina los límites, los establece. Dios no prueba su amor aprobando el pecado, lo demuestra ofreciendo al pecador un camino de salvación, y ese camino está trazado con verdad, no con relativismo. La Biblia no necesita que la cultura la interprete, necesita que los corazones se postren ante su autoridad, porque cuando Dios habla no pide permiso, proclama. Las Biblias inclusivas son la evidencia de una generación que quiere un Salvador que no sea Señor, que quiere consuelo sin corrección, que quiere un Dios que los apruebe, no que los transforme. Pero ese Dios no existe. El único que salva es también el que juzga. El único que perdona es también el que disciplina. Y solo puede ser hallado en una palabra que no ha sido filtrada por los deseos del corazón humano. El tiempo de ignorar estas alteraciones ha terminado. El pueblo de Dios no puede seguir alimentándose de textos que han sido vaciados de poder. No se puede esperar vida donde la verdad ha sido reemplazada por ideología. La palabra de Dios no se negocia, no se adapta, no se reescribe. Se recibe con temor, se guarda con reverencia y se proclama con valentía. Cuando la palabra de Dios es sustituida por ideas centradas en el hombre, se pierde el principio más fundamental de la fe, el temor de Dios. Y ese temor no es miedo carnal, sino reverencia sagrada. Es la conciencia de que estamos ante un Dios que es santo, justo, soberano y digno de total obediencia. Proverbios 1:7 lo deja claro desde el principio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Toda sabiduría que no nace de ese temor es orgullo disfrazado. Toda teología que no se construye desde esa reverencia está contaminada desde la raíz. Y hoy muchas versiones de la Biblia han sido redactadas no para exaltar a Dios, sino para exaltar al lector. No para glorificar al Creador, sino para complacer a la criatura. Esa es la esencia del humanismo, desplazar a Dios del centro y colocar al hombre en su lugar. La influencia del pensamiento humanista ha invadido muchas traducciones modernas, no necesariamente por omisiones evidentes, sino por la forma en que reformulan el mensaje. Pasajes que antes exaltaban la majestad y autoridad absoluta de Dios, ahora son expresados en términos centrados en la experiencia personal del individuo. El Evangelio se convierte en una herramienta de mejora emocional, la salvación en una realización interna y el llamado a obedecer en una invitación opcional. Pero Dios no es un coach espiritual, Él es Señor. Y cuando su palabra es reducida a consejos terapéuticos, su autoridad es ignorada. El Salmo 33:8 dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Esa instrucción no ha cambiado. No es una idea del Antiguo Testamento que deba ser suavizada para los lectores modernos. Es una verdad eterna. Dios no se ha vuelto menos santo porque el hombre se ha vuelto más sensible. El fuego del Sinaí no se ha apagado. El trono del juicio sigue firme. Y cada palabra que Dios ha pronunciado sigue exigiendo una respuesta. O se somete a ella o se resiste. Cuando una Biblia presenta a Dios como alguien que nunca incomoda, que siempre se adapta, que jamás confronta, esa Biblia ya no está transmitiendo al Dios de las Escrituras. Está transmitiendo una caricatura moldeada por los valores de una cultura egocéntrica. En Isaías 66:2, Dios mismo declara: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No dice que mirará al que la adapta, ni al que la edita, ni al que la racionaliza, sino al que tiembla. Al que reconoce que lo que está leyendo no es letra muerta, sino palabra viva que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Las versiones modernas que han sido permeadas por el humanismo tienden a minimizar la trascendencia de Dios y maximizar la comodidad del lector. Los pasajes que hablaban de juicio son atenuados. Las instrucciones firmes se convierten en sugerencias amables. La obediencia es reemplazada por aceptación. Pero la Escritura nunca fue diseñada para complacer a la carne, sino para crucificarla. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa negación de uno mismo es contraria al espíritu del humanismo,
que promueve la autoafirmación, la autocomplacencia y la centralidad del yo. El corazón del problema no está solo en las palabras que se cambian, sino en el espíritu que las inspira. Cuando una Biblia es redactada bajo la influencia del pensamiento secular, ya no es un instrumento de transformación, sino una herramienta de justificación. Justificación del pecado, del orgullo, de la independencia de Dios. Pero no se puede servir a dos señores. No se puede proclamar la palabra de Dios con un espíritu que no proviene de Él. Y donde no hay temor de Dios, no hay verdad. El temor de Dios es el filtro que separa la revelación divina de la manipulación humana. En Jeremías 5:22 el Señor pregunta: ¿a mí no me temeréis? ¿No temblaréis delante de mí, que puse arena por término al mar? Esa pregunta resuena hoy con más fuerza que nunca, porque muchos ya no tiemblan, muchos ya no se arrodillan, muchos leen la Biblia como si fuera un texto más. No la abren buscando dirección, sino confirmación, y por eso buscan versiones que digan lo que desean oír. Pero el que busca solo consuelo sin confrontación, no ha entendido el propósito de la palabra. Hebreos 12:28-29 lo afirma con solemnidad: tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios no es un producto que se acomoda a las expectativas del mercado. No es una idea adaptable al contexto cultural. Él es inmutable, su palabra es inquebrantable y su juicio es ineludible. Cualquier intento de presentar una versión atenuada de su voz no es humildad, es rebelión. No es sabiduría, es insensatez. Por eso, toda Biblia que haya sido formulada para proteger al lector de la confrontación con la santidad de Dios debe ser rechazada. No importa cuán moderna sea, cuán poética suene o cuán popular se haya vuelto. Si no inspira temor reverente, está desviando del camino. El humanismo espiritual es uno de los engaños más sutiles, porque no niega a Dios, pero lo reduce. No rechaza la fe, pero la redefine. No elimina la escritura, pero la reescribe. Y ese espíritu ya ha infiltrado muchas versiones modernas. El creyente que busca conocer a Dios debe estar alerta. Debe examinar con cuidado qué voz está recibiendo a través del texto que tiene en sus manos. Porque si esa voz ya no exige obediencia, si ya no llama al arrepentimiento, si ya no provoca temor santo, entonces ya no es su voz. No toda palabra impresa en una portada que dice Biblia es la voz de Dios. Entre letras sagradas y tinta elegante puede esconderse una falsificación cuidadosamente diseñada. No basta con que un texto se llame Santa Biblia, si en su interior la santidad ha sido despojada, la verdad diluida y la gloria de Dios oscurecida por las opiniones humanas. El Espíritu Santo no respalda cualquier versión, solo aquella que mantiene la fidelidad al mensaje eterno revelado desde el principio. En Juan 10:27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La voz de Cristo tiene un sonido inconfundible, redarguye, consuela, confronta y transforma. Si lo que se lee no produce ese efecto, no proviene de Él. La Biblia fiel no adorna el pecado, lo denuncia. No suaviza el juicio, lo proclama con justicia. No exalta al hombre, exalta a Dios. Esa es la diferencia fundamental entre una traducción guiada por el Espíritu y una manipulada por agendas humanas. Hebreos 13:8 afirma: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por tanto, la palabra que lo presenta debe ser igualmente constante, sin alteraciones, sin adaptaciones. Una versión confiable conserva los textos tal como fueron inspirados, sin quitar, añadir ni ajustar según la cultura. En Apocalipsis 22, 18, 19, hay una advertencia severa para quien se atreva a modificar la escritura. Ese juicio sigue vigente. La fidelidad se reconoce cuando la palabra conserva su poder para quebrantar el corazón endurecido. Cuando el lector, al pasar sus ojos por las páginas, siente el peso de lo eterno sobre su alma. Cuando no puede seguir igual, porque la voz de Dios ha penetrado hasta lo más profundo. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa perfección no necesita actualización. No requiere adaptación lingüística que diluya su esencia.
solo necesita ser recibida con temor, entendida con humildad y obedecida con reverencia. Una Biblia fiel mantiene la cruz en el centro, mantiene el pecado como un problema real, mantiene el juicio como una advertencia urgente, mantiene a Cristo como el único camino, mantiene la salvación como una obra de gracia, pero también como un llamado a la santidad. Si al leer una versión bíblica, el corazón no es confrontado, si la conciencia no es sacudida, si el alma no es redireccionada hacia el trono de Dios, entonces esa versión ha fallado en su propósito, porque toda escritura inspirada debe reflejar al Dios que la dio. No puede ser neutral, no puede ser complaciente, no puede ser tibia. La palabra verdadera tiene un sello invisible pero poderoso. No es el nombre del editor, es el fruto que produce. Jesús dijo en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Una Biblia fiel produce vidas transformadas, obedientes, llenas de temor santo. Una Biblia adulterada produce confusión, tibieza, orgullo espiritual y justificación del pecado. Y aunque ambas puedan parecer similares por fuera, sus frutos las delatan. En un tiempo donde tantas voces compiten por atención, hay una sola voz que salva, guía y permanece para siempre. Esa voz sigue hablándonos a través de la Escritura fiel. No aquella que agrada al oído, sino la que hiere para sanar. No la que entretiene, sino la que salva. Porque el que es de Dios, oye las palabras de Dios. Y solo aquellos que se rinden ante esa voz serán guiados por ella hasta el final. La pregunta no es solo qué Biblia tienes en tus manos, sino qué voz estás permitiendo que forme tu alma. No se trata únicamente del texto que lees, sino del espíritu que se oculta detrás de cada palabra. En un tiempo donde tantas escrituras compiten por la verdad, hay un clamor silencioso que nace del cielo. ¿Dónde están los que escuchan con discernimiento? ¿Dónde están los que no se conforman con lo superficial? Dios no busca lectores pasivos, sino buscadores valientes. Aquellos que no se conforman con cualquier versión, sino que claman por la pureza de su voz. Hay una batalla invisible librándose cada vez que abrimos una Biblia. No es una lucha por el idioma, ni por la estética del diseño, ni por la comodidad del lenguaje. Es una guerra por el trono del corazón. Porque quien controla la palabra que oyes, influye en el Dios que obedeces. Y si la palabra ha sido deformada, la imagen de Dios también será distorsionada. Por eso no basta con tener acceso a la Escritura. Es necesario tener reverencia. Es necesario tener discernimiento. Es necesario volver a temblar ante cada sílaba que ha salido de la boca de Dios. El engaño no siempre viene con apariencia de rebelión. A veces se presenta con sutileza, con intención de modernizar, mejorar, acercar. Pero la verdad de Dios no necesita marketing. Necesita corazones dispuestos. Necesita ojos abiertos. Necesita generaciones que vuelvan a cerrar la puerta a todo lo que no ha sido inspirado desde el cielo. Porque no todas las palabras que pretenden enseñar edifican. No todas las escrituras que se proclaman conducen a la vida. No todo lo que se parece a la verdad tiene poder para salvar. Hoy estás delante de una elección eterna. No sobre cuál Biblia es más popular, sino sobre cuál Biblia preserva la gloria que Dios no comparte con nadie. El destino de tu alma no se define solo en una oración, sino también en la fuente que alimenta tu fe. Asegúrate de que esa fuente no esté contaminada, porque el tiempo es corto, la oscuridad crece y solo aquellos que han abrazado la palabra verdadera podrán mantenerse firmes cuando todo lo demás comience a temblar.